Hola, les quiero agradecer su apoyo y les ofrezco mi novela Claridulce a la venta ya en Amazon. La liga para comprar está en la descripción. Muchas gracias y sigamos con la clase. Pues buenas tardes a todos. Feliz regreso. Ya se acabaron los fines de semana largos. Ya regresamos a las semanas normales. Este, de ciencias ya también nos queda poco. Básicamente ya vamos saliendo de química, vamos a entrar a física y ya terminando física, pues se acabó básicamente ciencias. Entonces creo más o menos que para finales del mes o finales o ya terminando febrero, vamos a ir terminando con ciencias, más o menos. No antes, quizás un poquito después, pero ya más o menos para estas fechas. Este, el tema de hoy, pues es corto, no es tan difícil, ah, porque parte de eso también va a ser como exploración independiente, pero básicamente el día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre mezclas y compuestos. Las veces pasadas, pues hemos estado hablando que de elementos y de qué moléculas y que no sé qué. Hoy, pues vamos a hablar un poquito más de la diferencia entre estas dos cosas, porque básicamente, tenemos que saber esa diferencia. Ya hemos hablado de compuestos. ¿Alguien me podría refrescar la memoria y decirme qué es un compuesto? ¿O qué entienden lo que es de lo que es un compuesto? A ver, porque ya lo discutimos antes. Y si no, pues ahorita nos refrescamos la memoria, pero ¿quién se acuerda? A ver, ¿qué es un compuesto? ¿Nadie? Es una combinación de dos o más elementos químicos. Ajá, sí. Ahora, cuando hablamos de un compuesto, estamos hablando de que esa unión es a nivel atómico, que básicamente ocurrió un enlace atómico. Si se acuerdan de los enlaces. Básicamente ya aquí un electrón se perdió o los electrones se comparten o etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un compuesto, es de que dos o más elementos se unieron, pero esa unión es a nivel atómico, ¿sí? Acuérdense que tenemos los enlaces covalentes, que es donde compartimos electrones, y y los enlaces iónicos, que es donde un elemento pierde electrones a otro elemento. Pero básicamente esa unión es la que forman los compuestos, ¿sí? Entonces hablamos de que un compuesto toma energía para crearse y un compuesto no se puede desbaratar así nada más, sino que también toma energía para separarse, ¿sí? La otra vez también les mencioné que cuando se forma un compuesto, las propiedades físicas y químicas básicamente de los elementos que forman ese compuesto cambian. Estábamos discutiendo, por ejemplo, las propiedades del
cloro, que es un gas amarillo altamente tóxico que nos puede destruir los pulmones, y del sodio, que es un metal suave altamente reactivo, que si se combina con el agua explota. Y les mencionaba que si los juntábamos y se forma el cloruro de sodio, o sea, la sal, ya esa sustancia es relativamente inofensiva. La podemos tocar con nuestra mano y no pasa nada. La podemos consumir y no pasa nada. Entonces, con los compuestos, las características físicas y las propiedades químicas de las sustancias, pues van a cambiar, ¿sí? También hay cosas que pueden ser inofensivas, que después se convierten tóxicas y así. Entonces, cuando hablamos también de la formación de compuestos, no solamente estamos hablando de esos enlaces a nivel nuclear, de intercambio de electrones, sino también estamos hablando de que las propiedades de estos elementos van a cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sodio, una vez más, es un gas. Perdón, el sodio, el cloro es un gas. El cloro es un gas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. El sodio es un sólido y cuando se juntan, pues forman un sólido. Ahora, en el caso, por ejemplo, del agua, es oxígeno, que es gas, es hidrógeno, que es gas, pero cuando se combinan, forman un líquido. Y así vamos a encontrar situaciones de ese tipo. ¿Preguntas? Esta imagen que tiene al lado, ¿qué representa? Esa es una molécula de un hidrocarburo, pero no me acuerdo qué es. Ok, Básicamente son 6 oxígenos y un hidrógeno. ese es un compuesto. Sí, es un compuesto. Ok, Sí, gracias. sí, de nada. Entonces, la vez pasada, pues estábamos modelando los compuestos con el modelo de Lewis. Hoy vamos a más o menos aprender el tipo de compuestos que hay y cómo se llaman. Aunque no son todos, básicamente nada más vamos a tocar lo que son las bases y como les digo a ustedes les va a tocar investigar un poquito para practicar la lectura. Ya le puedo cambiar, todavía no. Sí, ¿Sí? ¿Todos? El dibujo no se ocupa, así que no se preocupen por el dibujo. ¿Y cuántos tipos de compuestos hay? Pues los podemos clasificar en dos categorías. En los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. ¿Sí? Esas son las dos categorías. Los compuestos orgánicos son los que tienen una base de carbón y tienen oxígeno e hidrógeno. Entonces, ya después se les puede añadir que nitrógeno u otra cosa, pero básicamente cuando hablamos de un compuesto orgánico, su base es esa, carbón, oxígeno e hidrógeno. Nosotros, por ejemplo, somos un compuesto orgánico, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está básicamente hecho de esos tres elementos, más otros elementos, pero básicamente es la composición básica. Este, y después tenemos los compuestos inorgánicos. Y los compuestos inorgánicos no están hechos a base de carbón.
pueden llevar carbón, pero su base fundamental no es el carbón. Ahora, si lo ponemos desde un punto de vista más simplista, más sencillo, podemos decir que los compuestos orgánicos son todos los que vienen o los utiliza un ser vivo. Si me lo puedo comer y lo puedo digerir, es un compuesto orgánico. No todo, no todo, pero básicamente por ahí va la cosa. Entonces, si lo consumimos y no nos pasa nada, si viene de un ser vivo, ah, podemos decir que ese es un compuesto orgánico, como les digo, pero no es 100%, claro que no. Pero más o menos para tener una idea de lo que es un compuesto orgánico. Profesor, Sí. ¿orgánico es porque se puede descomponer Mm, o podría, porque... sí, bueno, me podría explicar porque descomponer aquí tiene otro significado. ¿Descomponer en qué o sentido? como, ah, como una planta o una fruta que cae en la tierra y ahí se queda y se vuelve otra vez, pues los elementos de la tierra, Se Ah, po- desintegra. que se desintegra, se descompone, se echa a perder, se pudre, sí, sí, sí. Es que en química aquí ya vamos a utilizar las palabras, pues ya tienen otro significado en ese sentido. ok. En este caso, diríamos que se reutiliza otra vez por otros organismos, um, porque desintegrar ya en el sentido químico es que destruyamos el átomo y aquí no estamos destruyendo el átomo. Ujú. Entonces, podríamos decir que otro ser vivo lo puede aprovechar Ok. o otro ser vivo lo puede sintetizar en otra cosa. Ujú, Entonces, como les decía, si hablamos, por ejemplo, o como dice usted, no de una planta o de una fruta que se cae y se pudre. Se pudre porque otros organismos, los descompositores, lo están consumiendo. ujú, Y mediante los consumidores, ese compuesto se hace en otro compuesto, pero sigue reteniendo ¿cómo se le diré? Su cualidad de hidrocarburo, de orgánico. O sea, sigue siendo otro compuesto a base de carbón, a base de oxígeno, a base de nitrógeno. ujú, Pero básicamente podríamos decir que sí, que lo orgánico es lo que básicamente compone un ser vivo y lo que puede aprovechar otro ser vivo, mientras que sea a base pues de carbón. ujú. Eso vendría siendo El lo que es un significado. compuesto orgánico. Ajá, sí, Ok. Gracias, profesor. sí, de nada. Entonces, lo opuesto vendría siendo un compuesto inorgánico. Y un compuesto inorgánico es el que no tiene una base de carbón. Ay, perdón. O sea, el que no puede sintetizar otro ser vivo. O el que no puede sintetizar un ser vivo. En el sentido de como les expliqué ahorita, ¿no? De hacerlo otra cosa. Un ejemplo de un compuesto inorgánico vendría siendo, por ejemplo, el óxido de hierro, el ácido sulfúrico, cosas de ese tipo, este, vendrían siendo cosas que no son orgánicas. Ah, entonces, mientras su base fundamental no sea el oxígeno, el carbón o el hidrógeno, o más bien el carbón, más que nada el carbón, son considerados inorgánicos. Entonces, el cloruro de sodio, por ejemplo,
o sea, la sal, es inorgánica. Esa no la puede sintetizar un ser vivo en otra cosa. Yo al consumir sal, por ejemplo, este, mi cuerpo no la transforma en otra cosa. Esa sal entra en mi cuerpo por el intestino delgado a la sangre y sale por los riñones, tal cual. No le pasó nada. En el caso de, por ejemplo, un pedazo de carne, pues ahí sí pasa algo. Ahí sí, las enzimas que produce mi hígado desbaratan esas proteínas en otros componentes que mi cuerpo entonces los utiliza para hacer otros componentes. Entonces ahí sí, esa sustancia es orgánica, mientras que la sal, por ejemplo, pues yo me la paso tal cual. Igual el agua, mi cuerpo no convierte el agua en otra cosa, no tiene la capacidad de convertir el agua en otra cosa. Tomo agua, mi intestino la absorbe, se va a la sangre, llega al riñón y se va, tal cual. Su composición química no cambió. Entonces mi cuerpo no tiene la capacidad de sintetizar el agua en ninguna otra cosa. La utiliza, pero no la sintetiza en otra cosa. Entonces el agua también es un componente inorgánico en ese sentido. Entonces sí estamos viendo más o menos la diferencia entre los dos. Sí, profesor, ya entendí muy bien. Sí, Gracias. sí, de nada. Buenas tardes. Ya le puedo cambiar. Ya. ¿Ya? ¿Todos? Sí, profe, ya. Entonces, ¿cómo identificamos a los compuestos? Los compuestos los identificamos con fórmulas. Ya hablamos de las fórmulas también en lecciones anteriores. Y las fórmulas están compuestas básicamente del símbolo atómico del elemento y la cantidad de átomos se pone como subscrito a la derecha del símbolo atómico. Entonces ya la otra vez hablamos de que el símbolo atómico, pues básicamente es la inicial del elemento en latín y que puede ser hasta 3 letras y que el numerito chiquito de abajo es la cantidad de de átomos de cada uno de los elementos. Entonces, básicamente así es como escribimos el símbolo atómico. Perdón, así es como escribimos los compuestos, las fórmulas de los compuestos. Y pues va a haber compuestos simples en el sentido de que pues, los escribimos porque tienen uno o dos elementos. Y ya hay cadenas más grandes, ya vieron las cadenas de carbón que hicimos la otra vez. Entonces aquí una vez más, los mismos ejemplos clásicos de todo el tiempo. El NaCl, que es cloruro de sodio o sal de mesa, y el agua. Ahora, la manera en que se leen es la que van a investigar ustedes más al rato y la vamos a discutir juntos. A esto se le llama un protocolo de nomenclatura. Nomenclatura es la manera en que se nombran las cosas. Entonces, la nomenclatura incluye la cantidad de átomos, incluye la cantidad de carbonos, incluye si es una unión iónica o si es una unión,
valente. Entonces, básicamente así es como le vamos a investigar. Y no vamos a entrar mucho a profundidad, nada más lo más básico. Entonces aquí tenemos protocolos básicos de nomenclatura. Si el compuesto lleva oxígeno, se le llama óxido. Si el compuesto lleva hidrógeno, se llama hidruro. Si el compuesto es un ácido o una base a base de hidrógeno, se llama hidroácido. O, y si el ácido tiene oxígeno, se le llama oxácidos. Y ya es aquí en donde entramos a, este, a camisa de 11 varas, donde se pone medio difícil, pero no se preocupen. Vamos a simplificar lo más que se pueda. Por lo general, este, los fórmulas se leen de derecha a izquierda, ¿sí? Por lo general. Y dependiendo los elementos que contiene y quién es el que está prestando, quién es el que está quitando el electrón, así es como se le llaman a las sustancias, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un átomo de oxígeno, perdón, si tenemos dos átomos de oxígeno y un átomo de fierro o de hierro, este se leería como dióxido o dióxido de fierro y se escribe FeO2. Si tenemos un cloro y un hidrógeno, se le llamaría cloruro de hidrógeno, que vendría siendo un ácido. Entonces se pone medio difícil, medio enredoso, pero pues ahorita lo tratamos de desmenuzar. Hay como tres convenciones de cómo nombrar las cosas. Como les digo, no vamos a entrar en tanto detalle, porque básicamente también los compuestos orgánicos tienen su manera de nombrarse dependiendo la cantidad de carbones, dependiendo la cantidad de hidrógenos. Entonces, lo único que debemos de saber es descifrar básicamente al mirar la, los símbolos en la fórmula de qué elementos se tratan, ¿sí? Y como les digo, parte de la actividad que van a hacer más al rato es investigar un poquito de eso. Ahora, ¿qué es una mezcla? Cuando hablamos de una mezcla, es que dos sustancias entraron en contacto una con la otra, ay, perdón, pero no hubo ningún enlace químico, no hubo ningún enlace atómico. Básicamente, las dos sustancias mantienen sus propiedades y se mantienen eh, intactas. Y en una mezcla podemos separar con poca energía, relativamente hablando, las sustancias. Entonces, aquí no cambia la estructura molecular de nada, sino que se mantiene una estructura molecular intacta, ¿sí? Se puede separar con relativa facilidad
la sustancia, y no hay, pues, cambios en la composición, ¿no? Ni en las propiedades. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un compuesto y una mezcla? Que al compuesto, por más que lo filtre, por más que lo hierva, por más que lo trate de separar con las manos, no voy a poder. Voy a requerir otra sustancia o voy a requerir electricidad, etcétera, etcétera. Mientras que con la mezcla puedo utilizar medios físicos para separar. Entonces, relativamente hablando, toma menos energía para separar. Ahora, de que sea práctico, eso es otra historia, pero de que es posible, es posible. Ya lo puedo cambiar. Ya, profe. ¿Sí? Ya. ¿Todos? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, ¿cuántos tipos de mezclas hay? Hay dos tipos de mezclas. Vamos a tener mezclas homogéneas, donde básicamente al hacer la mezcla ya no podemos distinguir los componentes. Perdón, y vamos a tener mezclas heterogéneas, donde podemos ver los componentes de manera visible. Ahora me preguntarán, ¿y eso cómo pasa? Pues sucede por fuerza bruta, se podría decir así. Y básicamente se pueden separar. Toma más energía para separarlos, pero se puede separar en el caso de las mezclas homogéneas. Entonces, cuando pensamos en una mezcla homogénea, por ejemplo, la mayonesa es una mezcla homogénea, porque en la mayonesa no podemos ya distinguir el huevo del aceite y del jugo de limón. Pueden pasar años y años y años y un día va a cortarse y se van a separar por completo los componentes y es cuando ya no sirve y se echa a perder. Pero mientras mantiene su forma, pues básicamente es una mezcla homogénea. La otra mezcla homogénea vendría siendo el agua con sal. Otra mezcla homogénea vendría siendo el puré de papa, el jugo de naranja, el Kool-Aid, cosas de ese tipo vienen siendo mezclas homogéneas, donde básicamente este, ya no se distingue una sustancia de la otra y se requiere un poquito más de energía para separarse. La leche es otra mezcla homogénea. Mientras que en las mezclas heterogéneas podemos distinguir los componentes. Agua con tierra, una ensalada, aderezo, huevo con sopitas. Esas vendrían siendo mezclas heterogéneas. Ahí no hay no hay una emulsión. Entonces, en el caso de las mezclas homogéneas ocurre el fenómeno de emulsión, que es donde básicamente se vuelven, ya no se distingue una cosa de la otra y se juntan muy, muy pegadas, pero no al punto nuclear, no al punto atómico. Ahora, por ejemplo,
mezclas a simple vista que son, por ejemplo, homogéneas, ¿no? Sal y azúcar. Si los mezclamos y los revolvemos, igual la harina con la sal y el azúcar, pues básicamente se vuelven una mezcla homogénea y es muy difícil separarla porque tendríamos que estar expulgando de grano por grano por grano. Es posible, pero toma mucho esfuerzo. El azúcar y la sal van a seguir manteniendo sus propiedades, no van a cambiar sus propiedades. Igual si mezclamos el azúcar con el azúcar con el agua, sí, el azúcar con el agua o la sal con el agua, básicamente se va a integrar en el agua, se va a hacer una mezcla, homogénea, pero ya cuando el agua se evapore, perdón, la sal se va a quedar atrás. Entonces, esto puede ocurrir de manera normal, donde dejamos, por ejemplo, un vasito con agua salada por días y días y días y días, y vemos como el agua básicamente pues se va evaporando y el residuo de la sal se queda en el vaso, o podemos acelerar este proceso y hervir agua salada y vemos como el vapor del agua se va y el residuo de la sal se va quedando en el recipiente. Entonces aquí de que se pueden separar, se pueden separar. En el caso, como les decía, de la mayonesa, ya con el tiempo cuando se echa a perder, que gradualmente pues se van separando las moléculas, donde el proceso de emulsión se básicamente se va degenerando, pues ya se separa el aceite de lo que era el huevo y ya se aceda, se echa a perder, ¿sí? Igual en el caso de una ensalada, mm, podemos separar los componentes de la ensalada y ya la ensalada queda como si nada. En el caso de las papas, o del jugo, igual podemos separar el agua y ya se va el vapor de agua y queda lo demás en el recipiente. ¿Preguntas? Yo tengo un comentario, profesor. Sí. Este fin de semana nos regalaron un bote de jugo de uva, pero que ya se estaba queriendo fermentar. Ujú. Entonces, am, pues lo tomamos y quedó un poquito, quedó el asiento nada más. Entonces, a la hora de que yo iba a lavar el bote donde estaba, mm, cayó lo último que quedaba de jugo, pero quedó abajo como un sedimento blanco. Se me hizo bien curioso porque en realidad no sé qué es. Yo creí que era como la fibra de la uva, pero era blanco, blanco. Entonces no sé qué sería, pero se me hizo muy curioso. Y ahorita que lo está mencionando usted, este, cómo terminan separándose. ¿Es jugo natural o es jugo de Jugo conserva? natural. Ujú. Si quedó algo blanco, por lo general es un hongo. Oh, O sea que dice que ya se estaba medio fermentando. sí. Eso quiere decir que ya tenía un honguito por ahí creciendo. Mm. Entonces eso que usted vio al fondo es esa colonia de hongos, Oh, wow. de Mm. levaduras, pues que ya estaban básicamente Levaduras. en el proceso de comerse ese jugo. Oh, ok. Entonces, en ese caso, es mejor que si ya huele medio mal, no consumir, Mm, porque básicamente para hacerlo seguro de consumir y hacerlo vino, se tiene que destilar, que es un proceso químico que elimina los patógenos. mm, Entonces, si ya medio que
huele mal, es mejor no consumir. Mm, Y como ujú, le digo, ya con eso que me dice, pues sí, es que ya tenía una levadura, ya estaba ahí colonizando el jugo. ujú. Y si se hierve, no, sí, continúa de todos modos. Si se hierve, pues se mata, Oh, este, se mata. Porque antes, en los tiempos de la prohibición del alcohol, así vendían bloques de levadura para mezclar con jugo de uva y traía el mm, instructivo. no, Porque no era ilegal vender para cerveza y no era ilegal vender jugo de uva, lo que era ilegal era consumir alcohol. ujú. Entonces vendían eso, con el instructivo de cómo preparar un Mm. remedio casero. Para ponerse felices. Sí. Entonces, ahí pues no es que se haya, separado ninguna parte de la mezcla si era un jugo natural, sino que ya estaba siendo colonizado por levaduras y ya las levaduras estaban haciendo su trabajo. Estaban convirtiendo el azúcar en alcohol. Ujú. Mm, ok, Sí, gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Sí, no es pregunta, pero también tenemos que tener cuidado porque como dice la compañera, si ya se estaba echando a perder, también por ejemplo, si uno guarda un jugo o un agua como el agua de sandía y se olvida por unos 3, 4 días o hasta una semana y de repente puede explotar porque como se va haciendo la fermentación. Así pasó conmigo, que me dieron agua, la dejé allí, entonces la saqué porque estaba congelada hasta que se descongelara y se me olvidó y dije, no, ya no sirve, la voy a sacar afuera. La saqué afuera, pero nunca le abrí para tirarla. mm, Con el calor y todo, pues de repente explotó muy fuerte como una bomba. no, sí, pues hay que tener cuidado porque, como todo, pues, es que estas levaduras lo que hacen, pues, es consumen los azúcares del jugo, e igual que una persona tienen gases. Entonces, esos gases se van acumulando y claro que, si se acuerdan de la lección de los gases sólidos y líquidos, generan pues una presión en las paredes del contenedor y al haber un cambio súbito, pues sí, puede explotar. Entonces, sí hay que tener cuidado con las sustancias orgánicas en ese sentido, ¿no? De que ya Sí, cuando vean algo inflado, esté hecha a perder. Esta ya tiene bacterias, tiene hongos que ya están consumiendo básicamente lo de adentro y hay que tirarlo, hay que desecharlo, ya no sirve. sí, eso es lo que uno debe desecharlo, porque si lo guardas y explotó muy fuerte. Yo nunca había habido una explosión así, hasta rompió una sábila que estaba al lado y movió unas como maderitas y No, dije, pues sí. wow, tan fuerte estuvo eso. No, pues sí. Entonces, estas preguntas las van a investigar y las vamos a discutir ya que tengan la, la respuesta. Entonces, hay preguntas acerca del tema. ¿No hay preguntas? Como les digo, ya de química ya vamos de salida. Ya nos falta una lección más y ya luego empezamos física. Este,
Entonces acuérdense que una mezcla es básicamente cuando revolvemos algo y no hay cambios en la estructura. Y un componente o un compuesto es cuando dos sustancias se unen a nivel molecular y sus propiedades físicas y químicas cambian. Eso es básicamente todo el tema. Y ya de ahí lo que van a investigar ustedes es básicamente las nomenclaturas. Se van a encontrar un montón de cosas. Así que aquí lo que podemos hacer es utilizar la inteligencia artificial para el bien y y de ahí sacar algunas de las respuestas. Porque aquí básicamente pues estamos investigando, ¿sí? Entonces, aquí vamos a practicar la lectura y la comprensión, ¿sí? ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Quieren hacerlo independientemente y lo revisamos mañana o los espero aquí y lo terminamos hoy mismo? ¿Cómo creen que les conviene más? Mañana. Mañana. Independiente. Bueno, Y yo creo entonces, que entonces tómense el resto, la hora y media que queda, para que lo hagan ustedes independiente y ya mañana lo hacemos juntos, ya revisamos las preguntas, ¿sí? Entonces, sería todo por hoy. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Gracias, buen día. Gracias, maestro. Dios lo bendiga. Bye. Adiós. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Hasta maestro. mañana. Que Feliz tenga muy buena tarde. tarde. Adiós. Feliz tarde para todos.